Bien, buenos días. Bienvenidos todos a este seminario del BIR. Hoy tenemos la gran suerte de contar con nosotros con el doctor Carlos Briones. Solo antes de empezar, hola Carlos, Hola, antes de buen día. empezar, sí, explicaros que tenéis aquí a la derecha una zona de preguntas donde estaremos encantados de que vayáis escribiendo las preguntas. Podéis votar cuáles son, si hay alguna similar, la votáis y entonces iremos haciendo las preguntas. El seminario dura unos 50 minutos y tendremos una media hora de preguntas y a las 11:30 tendremos que terminar. Si quedan algunas preguntas en el tintero, pues me podéis enviar a mi correo, me las enviáis y yo se las transmitiré al doctor Carlos Briones. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación oficial del doctor Briones. Para empezar, bueno, Carlos Briones es investigador del CSIC, del Centro de Astrobiología, este nombre tan fantástico, asociado al programa de la NASA. Nos va a hablar de En busca de otras vidas en el universo. El doctor Carlos Briones es un químico que se dedica a la virología. No es raro, hay bastantes químicos dedicados a la virología, curioso. Trabaja con un grupo que investiga el origen y evolución temprana de la vida, dinámica de virus, biodiversidad microbiana en ambientes extremos, o sea, desarrollo de biosensores para caracterizar la vida en nuestro planeta. Es decir, ¿cuál de estos temas no más interesante? Ha publicado 80 artículos y es un colega de penas en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología. Pero además el doctor Carlos Briones tiene otras caras. Es un escritor famoso. Ha escrito, voy a recomendar 3 libros, de hecho 4. Este de Orígenes, que publicó en 2015. Este de El nanomundo en tus manos, que publicó en 2014, con esta gente que veis aquí, son fantásticos escritores todos ellos. En Orígenes, indicaros también que participó con José María Bermúdez de Castro. Además, es capaz de dar buenas noticias durante el tiempo de pandemia y ha publicado un nuevo libro muy interesante y que os recomiendo. Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Pero además el doctor Briones pues, es un poeta. Escribió en 2002 un fantástico libro, Memorias de la Luz. Y no solo eso, sino que además es un gran speaker. Os recomiendo este link al YouTube sobre una charla que dio en el Museo del Prado, o sea, hablando de virus en fondo de cuadros del Museo del Prado. Es un showman, ha participado en Naucas, y también os lo recomiendo porque es fantástico, toda una presentación con música, poesía, imágenes, fantástica esta presentación. Y además es un científico que ha sido galardonado, un premio a Mejor Libro de Divulgación Científica en 2016. Y no solo eso, sino que además es un Twitter influencer. Lleva ya 13.900 followers, no sé si ya has aumentado, pero ayer les decía a los estudiantes del máster que a ver si antes de acabar esta semana llegamos a los 14.000. Pues ya hemos llegado. ¿Sí? Fantástico. Sí. Entonces me hicieron caso ayer. No sé si fue ayer, pero el caso es que ya sí hay más. Fantástico. Y aparte de esto, pues bueno, lo mejor de todo es que es un colega y un muy buen amigo. Hemos compartido muchos buenos momentos en los congresos, en las reuniones ahora de la SEF. Y lo que os decía, os voy a dejar mi correo por si queda alguna pregunta en el tintero. Y sin más, pues voy a dar la palabra ya, que creo que es lo más interesante, de escuchar al doctor Carlos Briones. Dejo de compartir y ahora todos para ti, Carlos. Muy bien, a ver si lo puedo poner esto bien. Un momentito. A ver. Perdonad, ¿eh? A ver si lo hago bien. Que esto es un poquito complicado. Vale. A ver, yo creo que puedo compartir. Y ahora pongo esta en grande. Y si todo va bien, lo estáis viendo. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, yo lo veo perfectamente. Sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. Pues entonces ya está listo.
Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos, buen día. Es un placer para mí estar en el ciberespacio, ¿no?, con todos vosotros en este máster. Muchas gracias a Ana por toda la organización, a Albir por la invitación y a las instituciones que participan en este máster. Y, por supuesto, gracias a Josep por esta presentación tan generosa. Habéis notado desde el principio de la presentación que somos buenos amigos. Entonces, eso justifica las exageraciones que ha hecho mi querido Josep. Bueno, el caso es que uno de los temas que me interesan tiene que ver con mi trabajo aquí en este centro, en el Centro de Astrobiología, que, como decía Josep, es un centro mixto del CSIC, el INTA, y estamos asociados al programa de astrobiología de la NASA. Y se trata de intentar poner las bases científicas a una vieja pregunta que es, ¿estamos solos en el universo? Esa es la pregunta que va a guiar todo lo que vamos a contar en esta presentación de hoy. El 5 de septiembre de 1977, hace ya, pues eso, muchos años, medio siglo, se lanzaba esta misión. Esta es la sonda Voyager 1, que tenía como objetivo visitar los planetas exteriores del sistema solar. Esa es la trayectoria que hizo. Eran dos sondas gemelas, la Voyager 1 y la Voyager 2. Y el 14 de febrero de 1990, hace un poco más de 30 años, estaba ya a 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta, por encima del plano de la eclíptica. Vería más o menos lo que el artista ha puesto en esta ilustración y más o menos estaba con todos los planetas así a su alcance del sistema solar. Entonces, él iba a seguir su trayectoria, pero por indicación de Carl Sagan, el famoso astrofísico y divulgador científico, volvió las cámaras hacia el sistema solar que estaba abandonando y empezó a fotografiar las posiciones que ocuparían los planetas. Eso era un intento totalmente novedoso y yo diría fascinante de vernos desde fuera, ¿no?, de ver nuestra posición en el cosmos. Pues bien, la Voyager 1 fue mandando imágenes que veis ahí. Hizo un recorrido de imágenes cuadradas que iban, digamos, buscando esos planetas del sistema solar. Y aquí tenéis, pues, las distintas imágenes de los planetas. Algunos no eran visibles, por ejemplo, Mercurio, porque estaba muy cerca del Sol y la luminosidad del Sol lo anulaba. Pero, entre otros, vio un puntito que era nuestro planeta. Vio esa imagen. Precisamente, un rayo de luz dispersada en el sistema de la cámara introdujo esa línea brillante y en el centro, por casualidad, estaba ese planeta. Era un efecto casual, pero totalmente, digamos, dramático, ¿no? Le daba más importancia a ese puntito azul. Y Carl Sagan escribió lo siguiente, que seguro que muchos conocéis y que yo creo que ha pasado a la historia de la ciencia y de la comunicación de la ciencia. Mira de nuevo ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste hablar, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Bueno, esta preciosa reflexión de Carl Sagan lo publicó en Un punto azul pálido, en este libro. Y bueno, pues gracias a este ilustre tocayo, a Carl Sagan, pues todos ya conocemos nuestro planeta como un punto azul pálido, ¿no? Y eso nos puso en el cosmos, nos puso en el contexto de un espacio mucho mayor al que ocupamos habitualmente y nos hizo plantearnos grandes preguntas. Y esas grandes preguntas que todos en realidad estamos, digamos, imaginando o que tenemos en nuestras mentes cuando miramos al cielo estrellado, quizá no tengamos suerte de poder ver un cielo tan maravilloso como esta foto que hizo Trevor Thompson en Australia, pero esas preguntas son básicamente las mismas desde hace generaciones. ¿Estamos solos en el universo? ¿Podremos encontrar, por tanto, otras vidas si es que no estamos solos? De hecho, ¿qué es la vida? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? Eso es parte de los temas a los que nos dedicamos en astrobiología. Y la astrobiología es básicamente un intento de reconstruir esa evolución del cosmos desde el origen y la evolución temprana del universo, que veis en la esquina superior derecha, hasta la formación de sistemas planetarios, la aparición de algún planeta que tiene hidrosfera, atmósfera y litosfera, en el que se puede desarrollar, y ya estamos en la parte inferior izquierda, una química que se va haciendo progresivamente más compleja y que acaba generando sistemas autorreplicativos con capacidad de evolucionar, es decir, seres vivos.
Ahí comienza la aventura de la evolución biológica y llegamos hasta la biodiversidad actual, todas las especies que nos rodean. Y entre ellas hay una, al menos, con una inteligencia capaz de mirar las estrellas. Por eso el ilustrador de la NASA puso aquí arriba a la derecha un telescopio. Digamos que los humanos vuelven a preguntarse sobre el cosmos, ¿no? El origen de la vida es el tema fundamental en todo esto. Es decir, si la química no da un salto hacia la biología, es imposible que todo lo demás ocurra. Y eso se estudia en los laboratorios con una doble aproximación. La que llamamos del pasado hacia el presente, que cubren esas ciencias que estáis viendo abajo, y del presente hacia el pasado, ¿de acuerdo? Reconstruir la historia evolutiva hasta llegar al origen de la vida. Eso es una parte importante de la investigación que hacemos en este centro y en otros centros en el universo. Y ahí, como bien decía Josep, tienen un papel fundamental precisamente los virus, ¿no? Estas entidades replicativas que aparecerán en algún momento de la charla. Esta es una ilustración de María Lamprecht, una amiga y colega que ha hecho las ilustraciones para este último libro del que os hablaba Josep, que acabamos de publicar, Estamos solos. Y bueno, pues ahí veis más o menos ese mismo recorrido y veis en la parte inferior, ya en un mundo acuoso, cómo se produce esa transición entre las biomoléculas y la vida, ¿no? Las células. Esta es otra ilustración, esta corresponde a mi libro anterior, a Orígenes, del que también hablaba Josep. Y aquí vemos más o menos cómo nos imaginamos que sería la Tierra primitiva hace unos 3.850 millones de años, cuando ya había agua líquida en nuestro planeta. Y si os dais cuenta aquí, lo que se intenta, digamos, representar es la diversidad de escenarios que podían estar cohabitando, participando en esa Tierra primitiva. Si os dais cuenta, hay pequeños charcos de agua templada, como diría el gran Charles Darwin, surgencias hidrotermales submarinas, caída de meteoritos, vulcanismo, tormentas, es decir, un amplio repertorio de escenarios físicos, químicos, geológicos, en los cuales la química empezaría a jugar. Se empezarían a producir numerosas reacciones y algunas de ellas, no sabemos cómo, pero estamos investigando cómo pudo ser, dieron lugar a la vida. Una vez que aparece la vida, no voy a entrar mucho en ese tema en esta presentación, pero bueno, podréis ver otras presentaciones en las que hablo de este tema específicamente o mis publicaciones. Pues una vez que empieza la vida, se genera este gran viaje de la evolución biológica. 3.500 millones de años, más o menos, que han llevado a una fascinante biodiversidad en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Estamos rodeados por centenares de millones de especies, el 85% de las cuales son microorganismos, es decir, no se ven con el ojo desnudo, nos hace falta un microscopio o técnicas de biología molecular para detectarlas, y las macroscópicas, las pluricelulares, son, como sabéis, animales, hongos y plantas. Bueno, ese es nuestro entorno, ¿no? Con muchas especies, en las cuales la nuestra, que represento aquí abajo por Marie Curie, una de las representantes más ilustres de nuestra especie, sin duda, pues nuestra especie es una más en medio de esa biodiversidad, ¿de acuerdo? No somos los más evolucionados, no ocupamos la cima de una pirámide evolutiva, porque tal concepto no existe. Lo que somos es un fruto que está al final de una rama del árbol de la vida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que somos los únicos que miramos al cosmos y que buscamos si puede haber otras vidas más allá. Pero para eso tenemos que avanzar a la siguiente pregunta. ¿Qué es la vida, no? ¿Cómo distinguimos algo animado de algo inanimado? Y eso es un problema bastante complejo que ha mantenido entretenidos a filósofos, científicos, ingenieros, matemáticos, informáticos incluso en los últimos años, pues durante toda la historia de nuestra cultura, ¿de acuerdo? Ahí hay una serie de definiciones de vida, no voy a entrar en detalle, pero sí que os muestra que este tema es relevante para muchas personas y que merece la pena aplicar, como se ha hecho desde el Renacimiento, el método científico para intentar aproximarnos a esta gran pregunta. Si vamos a los elementos que nos forman como una posibilidad para intentar acercarnos a esa pregunta, lo que vemos, como muchos de vosotros sabéis, es que 6 elementos de la tabla periódica, los que están con trazo continuo, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, es decir, CHOMPs, como nos aprendemos siempre en las clases de química, son responsables del 99% de la masa de todos los seres vivos. El otro 1% está repartido en esos otros elementos que veis ahí, en trazo discontinuo, y en conjunto lo que vemos es que la vida, por lo tanto, ha escogido un pequeño repertorio de los elementos que nos proporcionaba la astroquímica, es decir, que nos proporcionaba el cosmos. Son elementos, estos 6, muy representados en el cosmos, son muy abundantes. El fósforo es la única excepción, no hay tanto fósforo como de los demás, pero básicamente los de arriba, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, esos están muy representados. ¿Y por qué somos básicamente esos elementos? Pues porque somos básicamente agua.
Como sabéis, este disolvente es el mejor estabilizador térmico que además permite muchas reacciones químicas en su seno, que interviene en esas reacciones y que además es tremendamente abundante en el universo. Lo que sabemos es que hay mucha agua aquí en estado líquido, congelado y también en estado vapor en distintos lugares del cosmos. Y los astroquímicos cada vez están encontrando más agua y luego veréis cómo en el sistema solar también hay mucha agua en distintos lugares. Cuando vamos en busca de otras vidas en el cosmos, a veces nos preguntamos si podría haber disolventes alternativos al agua. Pues bien, lo que se ha visto con otros, como podrían ser metano o etano líquido, aunque hablaremos de ellos en algún momento de la charla, o, por ejemplo, ácidos tipo ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, clorhídrico, o otros compuestos como, por ejemplo, el nitrógeno líquido. Bueno, pues todos ellos, no voy a entrar en detalle, pero cuando nos vamos a sus características químicas, son peores que el agua. Dan menos juego que el agua como disolvente y para hacer todas estas cosas que veis ahí. Entonces, eso ha llevado a que cuando vamos en busca de otras vidas, nos estemos centrando fundamentalmente en el agua. Y hay una especie de mantra de la NASA que es follow the water, es decir, sigue al agua porque donde encuentres agua puede que encuentres vida, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y en cuanto a los elementos, es importante también reseñar que el carbono, como sabéis, es la base de la química orgánica, es capaz de construir moléculas pequeñas y grandes en las que hay una multitud de enlaces. El carbono se une muy bien compartiendo electrones, es decir, formando enlaces covalentes a otros átomos de carbono y eso forma polímeros o moléculas de naturaleza circular y también se une al oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, a los otros 5, ¿vale? La química del carbono, es decir, la química orgánica, es infinitamente mayor que cualquier otra química basada en cualquier otro elemento. Y eso también hay que dejarlo muy claro desde el punto de vista científico. Se conocen más de 17 millones de compuestos orgánicos. En el ámbito de la ciencia ficción, por ejemplo, que es interesante en este contexto que estamos hablando, porque la ciencia ficción nos ha permitido, digamos, imaginar, ¿no?, la posibilidad de otras vidas en el universo, pues a veces se ha propuesto una vida basada en el silicio. Si comparamos el carbono con el silicio, realmente el pobre silicio no tiene nada que hacer. A nivel químico, el carbono es tremendamente más versátil y es el único que nos permite una química compleja, ¿de acuerdo? El silicio solo da silicatos, da silano y sus compuestos, da cuarzo y sus compuestos, es decir, es un buen protagonista del mundo inorgánico, del mundo mineral. Estamos básicamente en una corteza de silicatos, pero en absoluto puede formar una química equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, la ciencia ficción basada en silicio pues es muy divertida como un entretenimiento, pero no tiene una base científica. Por lo tanto, cuando vayamos en busca de vida, vamos a ir buscando agua y carbono y a partir de ahí intentaremos encontrar otras vidas. En los seres vivos, como sabemos, pues hago un pequeño repertorio, esto es conocido para todos vosotros, en el ámbito de la biología molecular y la biología celular, pues hay digamos, una gradación de complejidad en las moléculas que a partir de esos elementos fundamentales de la vida y el agua, pues han ido construyendo estructuras cada vez más complejas hasta llegar a las 3 grandes macromoléculas de la vida, ¿verdad? DNA, RNA y proteínas, que en conjunto forman lo que llamamos el flujo de la información genética. Y que en los virus, además de la replicación del DNA, transcripción y traducción, que son las flechas sólidas, en los virus veis la posibilidad, como indican las flechas discontinuas, de que el RNA se replique por RNA polimerasas o que se retrotranscriba como hacen los retrovirus, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poquito, de forma totalmente resumida, como os podéis imaginar, la bioquímica de la vida. ¿Sería esperable que una química común, como os estoy diciendo en las diapos anteriores, basada en agua y en carbono, que imaginamos que toda la química de la vida, de cualquier vida, esté basada en agua y en átomos de carbono, por lo que os decía antes, ¿sería pensable que esa química haya generado las mismas bioquímicas en distintos lugares del universo? Pues no tendría por qué. Y eso es algo interesantísimo en este campo. Cuando vayamos a buscar otras vidas, no tenemos que obsesionarnos con buscar, por ejemplo, DNA o proteínas. Busquemos algo que sea común a todas las formas de vida. ¿Y qué es común a todas las posibles formas de vida? Según lo que esa cadena de definiciones que hemos estado viendo y todos los avances de la ciencia moderna, lo que sabemos es que los seres vivos, sea cual sea su composición, han de compartir una forma de mantener y replicar información, lógicamente introduciendo mutaciones o cambios en esa replicación y, por tanto, siendo el sustrato de la evolución por selección natural. En el centro veis otra característica fundamental de la vida, el metabolismo, es decir, una serie de reacciones de intercambio de materia y energía que permiten utilizar esas moléculas del medio y construir parte del propio organismo.
y un compartimento, es decir, un sistema que diferencia el ser vivo de su entorno, que permite una movilidad, porque son membranas semipermeables, una movilidad de materia y energía a través de esa membrana y que permite construir, en definitiva, el metabolismo. Los seres vivos somos sistemas abiertos, no estamos cerrados, estamos compartiendo información, pero tenemos una química alejada del equilibrio dentro del compartimento. Eso es importante desde el punto de vista termodinámico y eso permite que todo el conjunto funcione. A los que más os guste la química y la biofísica, estos términos os sonarán familiares. Pues bien, la unión de esas tres características, replicación, metabolismo y compartimento, es lo que permite que haya vida. Pensamos cualquier tipo de vida, con cualquier tipo de bioquímica. Por eso, la definición de vida que más nos gusta en la actualidad en este contexto es una que acuñó Jerry Joyce, un bioquímico norteamericano de California, y que dijo: la vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Daos cuenta qué síntesis más bonita de esas tres características de arriba y que en principio nos permitirían encontrar cualquier tipo de vida, porque en esa definición no está puesto ni proteínas, ni DNA, ni lípidos, ni ningún componente concreto. Es tan amplia y tan sintética esta definición que fue adoptada por el Instituto de Astrobiología de la NASA como una definición operativa de vida. Es decir, cuando vamos a buscar vida en el cosmos, que es a lo que vamos a dedicar el resto de la presentación, vamos a buscar sistemas químicos, autorreplicativos, automantenidos, capaz de, de experimentar una evolución. En nuestro planeta, ¿esto cómo ocurrió? Pues haciendo un repaso rapidísimo, sabemos que los seres vivos que nos rodean son bacterias, arqueas y eucariotas. Los eucariotas, parte de ellos son los pluricelulares de los que hablábamos antes y otra parte de eucariotas, todas las arqueas y todas las bacterias, son la vida microbiana. Hace unos 3.850 millones de años, en ese escenario que veíamos en una de las ilustraciones primeras, pues había una serie de moléculas en nuestro planeta. Voy a pasar muy rápido por todo esto. ¿Y cómo se llegó hasta Luca, que es el ancestro común universal de esas bacterias, arqueas y eucariotas? Y que sabemos que pudo existir porque cuando reconstruimos las relaciones evolutivas y las secuencias de los genes de los microorganismos y de los organismos macro actuales nos lleva a un punto de bifurcación, de diversificación, es decir, Luca estaría aquí en la parte alta del árbol. ¿Qué pudo ocurrir desde estas moléculas tan pequeñitas hasta Luca? Pues bueno, la investigación de las últimas 4 décadas ha permitido ir rellenando ese gap, esas etapas que tuvieron que transcurrir entre la química y la biología. Ahí las veis expresadas. No voy a entrar en detalles porque esto sería una charla entera, pero bueno, más o menos, aunque hay muchas dudas, como os podéis imaginar, hemos ido pudiendo rellenar la serie de etapas que transcurrieron en ese tronco común del árbol de la vida hasta llegar a Luca, al final, arriba del todo, ¿de acuerdo? Esta etapa es la que llamamos mundo RNA, que es especialmente interesante en este contexto. ¿Y los virus? Pues bueno, los virus, nos imaginamos que los primeros virus con genoma RNA debieron surgir en una época en la que ya había entidades celulares, de alguna forma, con RNA como genoma, antes de la aparición del DNA. Entonces, fragmentos de ese RNA pudieron empezar a funcionar como elementos genéticos móviles de aquel mundo y acabarían constituyendo los virus RNA, que, como indico en esta representación, han seguido apareciendo lógicamente a lo largo de toda la evolución, esas líneas que veis aquí. Y cuando ya se habían inventado evolutivamente las proteínas y el DNA y ya teníamos organismos tipo DNA-RNA proteínas, es decir, los antecesores directos de Luca, aparecerían por procesos similares los primeros virus DNA, con genoma de DNA. Y desde entonces, en la evolución de la vida, los virus son fundamentales porque están permitiendo que haya movimiento horizontal de genes, que haya, además de estas ramas verticales que nos hablan de la evolución, ramas horizontales que nos conectan información de unos linajes a otros linajes, ¿de acuerdo? Más o menos eso pasó en la Tierra. Y nos viene bien tener esto en cuenta porque aquí hay un concepto fundamental en la astrobiología que es el de biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Bueno, aquí pongo el I think que ponía Charles Darwin, ¿verdad? En todos sus árboles evolutivos. Esto es lo que pensamos. Esto no es la verdad. Esto es lo que es más coherente con las evidencias científicas que tenemos en la actualidad. ¿De acuerdo? Pero la ciencia, como sabéis, se va construyendo día a día y a día de hoy esto es lo que pensamos que es más razonable. Pues ese concepto que os decía es el de biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Pues un biomarcador en este concepto concreto de astrobiología, de búsqueda de la vida, es una molécula que se ha formado únicamente por acción de la vida. Es decir, que es el resultado único de la actividad de los seres vivos. Por ejemplo, el agua no es un biomarcador, está en el cosmos, nos lo da la química.
Otras moléculas como el metano, el amoníaco, la urea incluso, esos se han encontrado en nubes interestelares. Los astrónomos con sus telescopios han encontrado muchas moléculas que el cosmos, la química del cosmos lo da. En cambio, ¿qué no han encontrado? Proteínas, DNA. Esos serían biomarcadores. Si nosotros encontramos eso en algún lugar, podemos decir que hay vida, porque esas moléculas únicamente se producen como resultado de la vida. Entonces, en este árbol, más o menos, los primeros biomarcadores en nuestro planeta aparecerían por esta zona que os indico aquí en la base de esa flecha gruesa, ¿de acuerdo? Antes es química y a partir de ahí puede haber ya procesos biológicos. Es decir, es interesante saber si una molécula la puede generar la química abiótica para descartarla de la lista de posibles biomarcadores. Y al final de la charla veréis un ejemplo reciente en el que esto estaba sobre la mesa en las discusiones. ¿De acuerdo? Si quitamos todo lo del árbol que os he puesto, menos Luca y el I think de Darwin, que es lo fundamental, una pregunta que nos podemos hacer, y es muy interesante desde el punto de vista de la biología de nuestro planeta, es si pudo existir más de un origen. Y la respuesta es que sí. Nada impide que nuestro planeta, en esa amplitud de escenarios prebióticos que veíamos, recordad esas ilustraciones iniciales, pues pudieran aparecer distintos orígenes de la vida en distintos medios, por ejemplo, a distintas temperaturas, en distintos pHs, a distintas profundidades, y eso originara una cierta biodiversidad, unas ramificaciones, como veis en estos arbolitos que pinto a la derecha, pero que en algún momento desaparecieron. Hubo presiones selectivas que esos intentos de vida no pudieron sobrepasar o, digamos, sobrevivir a ellos. Caída de un meteorito en un lugar concreto, necesidad de un sustrato que no había, disgregación química por lo que sea, presencia de una molécula que contaminaba todo el sistema. Entonces, desaparecieron esos orígenes y lo que sabemos es que en la actualidad toda la biodiversidad somos herederos del único origen que fue suficientemente robusto como para originar Luca y la evolución posterior. ¿De acuerdo? Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchas veces en lugar de origen de la vida hablamos de orígenes de la vida. Y claro, si eso se ha producido aquí, ha podido producirse en otros lugares. Y esa es otra pregunta fundamental. Porque en el fondo nos estamos preguntando lo siguiente, ¿ha habido tiempo suficiente? Claro, para el día a día de nuestras vidas, desde 3.850 hasta 3.500 millones de años, hay 350 millones de años. Uno podría decir, es un tiempo más que suficiente para que aparezca la vida. Pero es que la transición entre esas moléculas tan sencillas, hidrógeno, amoníaco, agua, a células de tipo bacteriano ya como Luca, aunque fueran bastante simples, esa transición es brutalmente compleja. Es muy difícil que eso se produzca. Entonces, hay dos opciones para reintentar responder a esta pregunta, ¿no? ¿Fue suficiente? Pues la primera opción es sí, porque la biología surge de la química en cuanto las condiciones lo permiten. O no, la vida tuvieron que llegar a bordo de meteoritos o de cometas porque no hubo tiempo suficiente en nuestro planeta para que se formara. Daos cuenta, aquí hay un interrogante profundísimo, porque nos está hablando, entre otras cosas, del azar y de la necesidad. Hay esos dos conceptos de los que ya Demócrito nos hablaba hace pues, más de 2.500 años. En el fondo, si hay una cierta necesidad, si la química surge, si la química da lugar a la biología en cuanto le es posible, como veis en la opción en verde, eso querría decir que el universo estaría probablemente lleno de vida. En todos los lugares donde pueda haber una química comparable con la que tuvimos en la Tierra, se habría originado la vida. Sin embargo, se hacen falta muchos eventos azarosos, casuales, como por ejemplo la caída de un meteorito que te traiga algo, pues a lo mejor la vida ha aparecido aquí por casualidad absoluta y no debemos esperar que haya otras vidas en el cosmos. Esta es una pregunta que no está resuelta en absoluto y está en la base de estas discusiones. Lo que sí hemos visto es que la investigación con microorganismos extremófilos en nuestro planeta, los que viven en esas condiciones de mucha o muy poca temperatura, de presiones de los fondos oceánicos, de niveles de radiación que acabarían con nosotros en segundos, de acidez de las aguas, de basicidad de las aguas, de salinidad, por ejemplo, en las salinas de Santa Pola o en el delta del Ebro, cerca de donde estáis la mayoría, hay salinas que se tiñen de rosa en verano, eso es el pigmento que tienen arqueas halófilas extremas. Es decir, en muchos ambientes extremos hay mucha vida. Y si sumamos el hecho de que puede haber muchos orígenes, pudo haberlos en la vida, a que la vida tiene esa capacidad de adaptación tan grande, pues la pregunta es totalmente pertinente. ¿Puede haber surgido la vida en otros lugares? Es a lo que vamos a dedicarnos en el resto de la charla.
E incluso a lo mejor esa vida surgida en un planeta pudo viajar a otro planeta a través de meteoritos. Eso es una hipótesis muy controvertida, se llama panspermia, pero bueno, podremos hablar de ella luego en las preguntas si queréis. El caso es que el escenario, como habéis visto en esta parte introductoria sobre la vida en la Tierra, es muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos posibilidades de que surja la vida y la gran pregunta, ¿puede haber ocurrido eso fuera de nuestro punto azul pálido, de nuestro pequeño planeta azul? Pues vamos a buscar vida fuera de la Tierra, ¿de acuerdo? Si el cosmos ha originado esa transición entre la física, la química y la biología, ¿dónde podemos buscar? Esta es una famosa foto del telescopio espacial Hubble, que como seguramente muchos sabéis, durante un tiempo de su misión estuvo enfocando a una zona del universo donde no se veía absolutamente nada, una zona negra. Entonces, estuvo con sus lectores CCD abiertos recogiendo información de esa zona y al cabo de una exposición muy larga vio todo eso que veis ahí, en una zona en la que no se veía nada. Cada uno de sus puntos es una galaxia, es decir, unos 100.000 millones de estrellas. Cada uno de esos puntos de una zona donde no se veía nada. Entonces, claro, eso nos hace sentir pequeños otra vez. Y cuando hacemos los cálculos, asumimos que debe haber en el universo en torno a la 10 a la 23 estrellas, que ese es un número inimaginable, ¿no? A los químicos nos gusta decir un mol de estrellas, ¿no? Básicamente 10 a la 23 estrellas. Los astrofísicos nos dicen que la mayor parte de las estrellas genera en algún momento en torno a ella un disco protoplanetario, un disco que acaba formando planetas. Por tanto, el número de planetas en el universo observable, porque hay otra parte del universo de la que no tenemos información, pero en ese universo observable hay al menos un 1 seguido de 22 ceros de planetas y quizá un orden de magnitud más de satélites. Por lo tanto, las posibilidades son inmensas. Evidencias de que haya vida, de momento ninguna, pero posibilidades inmensas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde buscamos? Pues os voy a hacer un pequeño recorrido de cómo buscamos vida en lugares que están fuera del sistema solar primero y luego nos vamos a ir aproximando a los más cercanos a nosotros, ¿vale? Los planetas extrasolares. Bueno, el primer planeta extrasolar, es decir, planeta orbitando otra estrella, se detectó por dos investigadores europeos, Michel Mayor y Didier Queloz, en 1995, hace 25 años. Ahora estamos celebrando el 25 aniversario de la detección del primer planeta extrasolar. Que eso, en cierta medida, era pues, el sueño de Copérnico, de Kepler, ¿no? de Galileo, ¿no? Otros planetas que formen sistemas en torno a otras estrellas. A día de hoy, 25 años después, ya se conocen más de 4.300 planetas fuera de nuestro sistema solar. Y es un número que crece día a día, ¿de acuerdo? Casi todos todavía, esta detección está sesgada hacia planetas tipo Júpiter, es decir, grandes, fríos o calientes, pero grandes, porque los sistemas que se utilizan para detectar planetas, no voy a entrar en detalles, pero son más sensibles a planetas más grandes, como os podéis imaginar. Sin embargo, ya se han detectado bastantes planetas tipo Tierra, es decir, de unas dimensiones parecidas a la nuestra, en muchas ocasiones formando sistemas planetarios equivalentes, entre comillas, al sistema solar, y en algunos lugares esos planetas están en lo que llamamos la zona de habitabilidad, es decir, a una distancia de su estrella tal que la temperatura de ese planeta es compatible con que exista agua líquida en la superficie. Recordemos lo del agua antes. Si puede haber agua líquida en la superficie de un planeta, podemos pensar que en ese lugar puede haber surgido la vida. Pero veréis cómo además esto se hace más complejo y más rico cuando veamos posibilidades de que exista agua en otros lugares, incluso fuera de esa zona de habitabilidad. ¿Cuál es el problema de los planetas extrasolares? Que todos están muy lejos. Que el más cercano, el planeta extrasolar más cercano, se ha detectado precisamente por un astrónomo catalán trabajando en Inglaterra, Guillem Anglada-Escudé y su equipo, se ha detectado en torno a la estrella más cercana, a Próxima Centauri. Está a 4,2 años luz. Ese es el planeta más cercano que tenemos fuera del sistema solar. Si hacemos una equivalencia que nos resulte más familiar, ¿no? Imaginad el sistema solar en la plaza de una ciudad o en la plaza de un pueblo. A una esferita de 1 centímetro, el Sol en medio y unos 40 metros de diámetro sería el sistema solar. Nos cabe en la plaza. Si ese es el sistema a escala, ¿dónde está la estrella más cercana y, por tanto, el planeta más cercano? Próxima B, que es ese planeta. Pues 40 metros son el sistema solar, serían 270 kilómetros la estrella más cercana. Es decir, está muy lejos. Y esa está
cerca dentro de lo que son las otras estrellas, ¿no? Entonces, llegar a los planetas extrasolares no se considera viable ni ahora y muchos astrónomos dicen que ni en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué nos queda para ver los planetas extrasolares y, por tanto, la posibilidad de que haya vida? Pues mirar con nuestros telescopios, apuntar, detectar los espectros de la radiación que nos llega y poder ver si ahí hay procesos o compuestos que nos hablen de vida, ¿de acuerdo? El caso es que se han detectado muchísimos planetas de muchísimos tipos, tamaños, temperaturas, distancias a su estrella, composiciones, y esto es una de las ramas más activas y más fascinantes en la astrobiología. Hay sistemas, os pongo nada más un ejemplo, el sistema quizá más bonito y mejor estudiado hasta ahora, que es el que está en torno a la estrella TRAPPIST-1, y es un sistema planetario formado por 7 planetas, fijaos, 7 planetas, todos muy pequeñitos y todos más cerca de esa estrella de lo que Mercurio está de nuestro Sol. O sea, es un sistema de planetas muy pequeñitos y, digamos, ultracompacto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esa estrella tiene mucha menor temperatura que el Sol. Entonces, su banda de habitabilidad, como podéis imaginar, está más cerquita. Y de esos 7 planetas hay 3 que son rocosos, que sabemos que tienen textura de roca, como el nuestro, no son gigantes de gas, y además están en la banda de habitabilidad. Están en un lugar en el cual puede haber agua líquida. Eso es lo que ilustra este dibujo tan bonito que fue portada de Nature hace unos años cuando se descubrió el sistema TRAPPIST. Daos cuenta, ese es un ejemplo nada más, pero hay muchos de este estilo. Hay muchas opciones para planetas que llamamos habitables, es decir, que puedan tener una química compatible con la vida, ¿de acuerdo? Y estos son los principales hasta ahora. Esta diapo tiene un año prácticamente, hay un par de candidatos más, pero esos son planetas que están orbitando en torno a otras estrellas y que son en los que se dan esas características de estar en la banda de habitabilidad, ser de roca y que sus estrellas no sean tan activas como para que estén mandando muchas llamaradas de radiación que puedan acabar con la vida, ¿de acuerdo? Todo lo demás que sabemos de esos planetas es la masa, el volumen, densidad y poco más, ¿de acuerdo? Entonces, esas representaciones que veis en este propio dibujo, que es de una página de Arecibo del Instituto SETI, pero que veréis en muchas publicaciones y artículos de divulgación, esos dibujitos son totalmente imaginación del ilustrador, ¿de acuerdo? No tenemos ni idea de si son así, ¿vale? En algunos casos vemos que reflejan más la luz que en otros, tienen más albedo, más reflectividad, entonces esos serían un poquito más claros, pero todos los demás detalles y, por supuesto, la presencia de océanos, como algunas ilustraciones sugieren, eso es imaginación del ilustrador. Pero es interesante saber que cada vez hay más posibilidades fuera del sistema solar para poder encontrar seres vivos. Venimos ya hacia nuestro vecindario cósmico, el sistema solar. Ahí tenéis los planetas marcados y he tachado Plutón por si hay algún astrónomo escuchándonos, porque Plutón, como sabéis, ya no es un planeta, fue degradado a planeta enano, aunque sigue siendo, lógicamente, un lugar muy interesante del sistema solar. La banda de habitabilidad en nuestro sistema solar inicialmente incluía a Venus, Tierra y Marte y en la actualidad, es decir, inicialmente me refiero al origen del sistema solar, hace 4.500 millones de años, en la actualidad están solo dentro de la banda de habitabilidad la Tierra y Marte, ¿de acuerdo? En la Tierra sabemos que ha triunfado la vida, en Marte vamos a hablar sobre él porque es un gran candidato para que pueda haber vida, y Venus, pues también era un candidato interesante y se ha puesto más de moda desde hace 15 días precisamente por la detección de una molécula de la que hablaremos al final de la charla. Además de sus planetas que están en la banda de habitabilidad, nos interesa mucho dentro de nuestro sistema solar los asteroides y el planeta enano Ceres, que está ahí en la banda de asteroides, y, por supuesto, los satélites de Saturno y los satélites de Júpiter, ¿de acuerdo? Para poder, digamos, dar algunas características fundamentales pues en el contexto de esta charla, os voy a hablar un poquito de satélites de Saturno, un poquito de satélites de Júpiter, un poquito de Marte y un poquito de Venus, ¿de acuerdo? En cuanto a los satélites, pues ya veis ahí, en ese dibujo, en el que vemos representado, bueno, el Sol esquemáticamente y los planetas exteriores, ¿verdad? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, planeta enano, Eris, un cuerpo exterior del sistema solar, pues veis que están enmarcados al menos 5 satélites que comparten algo con la Tierra, que veis enmarcada abajo a la izquierda, que son mundos oceánicos, es decir, que tienen muchísima agua líquida. Y podéis preguntaros, ¿pero no habíamos quedado que el agua líquida está solo en la banda de habitabilidad? Es decir, en Venus al principio y actualmente en la Tierra seguro y quizá en Marte. Pues además puede haber agua líquida en estos otros lugares, pero no en la superficie, sino en la subsuperficie, en el subsuelo, por debajo de la corteza,
esos que están enmarcados y algún otro tiene océanos de agua líquida. Océanos de agua líquida por debajo de la superficie. Eso hay muchas pruebas ya a favor. Y eso nos está dando posibilidades para encontrar vida en satélites fuera de la banda de habitabilidad. Y eso mismo puede estar ocurriendo, lógicamente, en otros sistemas planetarios, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en un satélite de Saturno, en uno de Júpiter y luego ya pasaremos a los planetas, ¿vale? Mirad, la misión Cassini-Huygens, que exploró Saturno y sus satélites, fue quizá la más exitosa de la historia de la NASA, yo diría que sí, y además supuso un ejemplo de colaboración entre la NASA y la ESA, ¿de acuerdo? Las dos grandes agencias espaciales de la época. Ahora ya están también muy activos la Agencia Espacial China y algunas otras de las que quizá hablamos al final. Aquí tenéis una imagen tomada por Cassini. De hecho, es una composición de imágenes, pero las dos están correctamente, digamos, escaladas y todos los datos son válidos. De Saturno al fondo y en primer plano, mucho más cerca del observador, un satélite que se llama Titán. Titán es un satélite fundamental en el sistema de Saturno. Hay otro del que no voy a hablar, que es Encélado, que es también fundamental, pero se parece en algo a Europa. Entonces, cuando luego hablemos de Europa, os diré algo. Pero este Titán es un satélite de Saturno en el que, digamos, cuando lo ves por fuera solo ves nubes, porque tiene una atmósfera muy densa. De hecho, es el único satélite del sistema solar con atmósfera, Titán, y es una atmósfera tremendamente densa. No se veía nada a través de esa atmósfera, por lo tanto, no había ninguna información, hasta que esta misión de la que os hablaba, Cassini-Huygens, logró que el módulo Huygens, que era la parte europea de la misión, aterrizara sobre la superficie de Titán. Eso es una fotografía tomada por Huygens durante su descenso. ¿Qué vemos ahí? Pues vemos algo maravilloso, ¿verdad? Vemos una costa, vemos islas, vemos ríos, vemos un sistema hidrológico. Cuando vieron eso los investigadores de Huygens dijeron, caramba, ¿qué tenemos ahí? Claro, la temperatura es de cerca de 200 bajo cero. Entonces no puede ser agua. ¿Qué es lo que está, digamos, ocupando una parte importante de la superficie de Titán con masas líquidas? Pues son hidrocarburos, básicamente metano. En Titán hay ríos de metano, océanos de metano, cascadas de metano, llueve metano, el metano se evapora. Es decir, hay un ciclo equivalente al hidrológico en la Tierra, pero con metano y un poquito de etano, es decir, hidrocarburos. ¿De acuerdo? Eso es fabuloso. Es el único lugar conocido en el cosmos, además de la Tierra, en el que hay masas líquidas en la superficie. Pero, en este caso, como digo, no de agua, sino de hidrocarburos. Así lo vería un paseante por Titán, ¿no? Haciendo, lógicamente, muchísimas concesiones a la imaginación y al buen hacer de los ilustradores, ¿no? Esto es una posible ilustración de la superficie de Titán. Veis rocas, masas de aquí, materia orgánica, es lo que quiere indicar estos colores, y ríos y cascadas de una forma muy, muy bonita, ¿verdad? Representada aquí, recordad, de hidrocarburos, no de agua. Una licencia artística que se toman siempre los ilustradores cuando dibujan Titán, la superficie, es que muestran Saturno. Bueno, es tan densa la atmósfera de Titán que nunca se vería Saturno, pero bueno, así queda mucho más bonito, ¿no? El caso es que Titán puede ser así. A Titán va a ir en 2034 una nueva misión que se llama Dragonfly, es decir, libélula, ¿vale? La NASA ha, digamos, dada la importancia que tiene Titán y dado que debajo de ese líquido de metano y etano líquido sabemos que hay agua líquida bajo la superficie de ese satélite hay agua líquida, pues se va a mandar una misión de exploración que es esta libélula, que es un laboratorio que va a estar analizando la materia orgánica que forman esas dunas, esto es la zona ecuatorial más o menos de Titán, y que va a tener la posibilidad de volar, como si fuera una libélula, dar pequeños saltos, volar, ir a otro sitio, analizar y seguir analizando. Esto va a ser muy interesante para la próxima década, ¿vale? Saltamos al siguiente planeta del sistema solar hacia adentro, ¿no? que tiene a su alrededor opciones para la vida. Ese es Júpiter, ¿verdad? Esta imagen tan maravillosa tiene solo un mes, la ha liberado el Hubble hace un mes nada más, y aquí vemos a Júpiter con una luna fundamental, con Europa, una de las 4 descubiertas por Galileo en 1610, ¿de acuerdo? Fijaos qué foto tan bonita. Europa, cuando nos aproximamos, vemos que es un satélite de hielo, una costra de hielo fracturada. Por esas fracturas
vemos que aparece un material más oscuro, muy rico en sales. Esas fracturas se deben a que el océano, digamos, a que el material líquido, lo que haya dentro, está sometido a distintas tensiones y relajaciones por culpa de la gran atracción gravitatoria de Júpiter, que está cerca. Entonces, esas fuerzas de marea están fracturando el hielo y nos hacen tener un sistema totalmente, digamos, vivo desde el punto de vista geológico. Y cuando hacemos fotos de primer plano, vemos esos bloques de hielo que claramente nos indican que algo pasa por debajo, ¿verdad? Que se están moviendo y recongelando. Entonces, lo que se ha visto es que, además, cuando el telescopio espacial Hubble apunta a Europa y superponemos sus imágenes con esas imágenes cercanas obtenidas por los orbitadores, vemos aquí en la parte inferior unas señales que son compatibles con que existan géiseres de un líquido que está saliendo a través de la capa de hielo. Si volvemos a recurrir a los ilustradores científicos, nos podemos imaginar algo así, la superficie de hielo de Europa, que como veis está muy bien pintado porque se ve esa oscuridad producida por las sales, y de vez en cuando géiseres de agua, ¿de acuerdo? Eso nos está diciendo que hay un océano, que sabemos que es además de agua líquida, que está, digamos, ocupando la posición intermedia entre una costra de hielo, como veis aquí, y un lecho del océano en el que hay volcanes submarinos, surgencias hidrotermales submarinas. Y esto está aportando material. Aquí, lógicamente, abajo la temperatura será alta y aquí baja, entonces tenemos un gradiente de temperaturas, moléculas orgánicas, moléculas, por ejemplo, con azufre, y todo eso puede estar suponiendo que en esas aguas subsuperficiales de Europa, en ese océano que puede tener, no sé si lo veis bien, aquí a la derecha lo marca, unos 100 kilómetros de profundidad, podría haber muchas opciones para la vida. Algo equivalente es lo que ocurre en Encélado, ese otro satélite del que os citaba antes en el sistema de Saturno. Entonces, estos mundos oceánicos, a día de hoy, suponen quizá la mejor opción para que haya vida en la actualidad, fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? De hecho, es tan interesante lo que puede haber en Europa, que ya hay 2 misiones que van a salir dentro de pocos años hacia allí. La europea JUICE, que va a hacer una serie de sobrevuelos en distintos de los satélites galileanos de Júpiter. Va a pasar cerca de Europa 2 veces, en esos lugares que veis ahí marcados, 12 veces cerca de Ganímedes y 14 veces cerca de Calisto. Lógicamente, con esos sobrevuelos se podrá analizar tanto la corteza de hielo como, eventualmente, si podemos intersectar, pasar por encima de algunos de esos géiseres. Eso ya se logró en Encélado con otra misión y se intenta hacer lo mismo en Europa. Y la opción norteamericana es Europa Clipper, ¿vale? Que va a salir un poquito más tarde y que esta va a estar centrada, a diferencia de la europea, que se centra en todos los satélites galileanos de Júpiter, esta va a estar enfocada a Europa. Entonces, ¿qué va a hacer Europa Clipper? Sobrevolar muchas veces Europa, ¿de acuerdo? En estos mapas que os pongo aquí, veis abajo el código de colores, es la aproximación que va a hacer esta misión hasta la superficie de Europa en sus distintos sobrevuelos, ¿vale? Son órbitas muy excéntricas que se aproximan y luego se alejan. Como veis, se puede llegar a aproximar hasta 25 kilómetros de la superficie. Eso es muy poquito y eso nos permitirá hacer fotos de alta resolución y analizar lo que pueda haber. Muchos sobrevuelos, mucho tiempo de investigación. Incluso se ha propuesto, aunque todavía esto está en discusión, que en ese mismo año, 2025, salga hacia Europa un aterrizador, ¿vale? Un Europa Lander. Ese es un diseño totalmente preliminar. De hecho, aquí el artista lo ha dibujado, yo creo, bastante feo. Yo espero que sea un rover mucho más interesante. Que podrá analizar, posarse en la superficie de Europa. Eso no ha ocurrido nunca hasta ahora y analizar qué es lo que hay ahí. Eso sería fabuloso. Tened en cuenta el tiempo que se tarda en llegar al sistema de Saturno. Júpiter en este caso, pero bueno, es parecido. En Júpiter tardamos 8 años en llegar con nuestras naves. Entonces, estas misiones que van a salir en 2022 y quizá 2025, pues llegarán 2030, 2033, ¿de acuerdo? Hay mucho tiempo de viaje hasta allí. Y a los que más os guste la ciencia ficción, recordaréis la frase de 2001, una Odisea del espacio, ¿verdad? De hecho, de Odisea 2, cuando dice, no toquéis Europa. Todos los mundos son vuestros excepto Europa, ¿no? A los que no lo hayáis visto la película o leído el libro, os lo recomiendo. Entonces, bueno, no vamos a dar caso al capitán Bowman a través de la orden que dio a HAL 9000 y me temo que sí tocaremos Europa. Y esto pone sobre la mesa un tema que del que solo quiero decir una frase y luego, si queréis, profundizamos más. Todo lo que mandamos a otros lugares tiene que estar totalmente esterilizado en las máximas condiciones de asepsia
para intentar que los microorganismos terrestres que tenemos en nuestras manos, que están en nuestro ambiente, no vayan en la superficie de esos rovers y, por tanto, no lleguen a esas superficies. ¿De acuerdo? Porque podríamos llevar vida terrestre a esos lugares y falsear los resultados. Por un lado, podríamos tener falsos positivos de detección de biomarcadores en lugares que no están vivos, sino que estamos viendo la vida terrestre. Y, por otra parte, sería inadmisible desde el punto de vista ético llevar vida terrestre a otro lugar donde también puede haber vida. ¿De acuerdo? Esos son temas muy importantes en investigación. Seguimos entrando hacia adentro y nos encontramos, lógicamente, con Marte, ¿no? Marte es el planeta más estudiado, explorado y deseado de todos los que nos rodean. Una forma de estudiarlo son los meteoritos que de vez en cuando nos llegan, procedentes de Marte, porque hay un impacto grande en Marte, se desprende material y parte de ese material cae a la Tierra. Esto es una especie de billar, de carambola, ¿no? De billar a tres bandas, pum, 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 pero eso puede ocurrir. Y, de hecho, ha habido meteoritos muy famosos, como este ALH 84001, en el que algunos investigadores dijeron que incluso esas morfologías podían ser vida fosilizada marciana, ¿no? Luego se demostró que no, pero esto, bueno, pues puso sobre la mesa toda la investigación que se puede hacer con meteoritos que nos llegan de Marte. La otra forma de estudiar Marte es, lógicamente, la más espectacular, ¿no? Las misiones que van hasta allí, ¿no? Y que llevan yendo desde esta pionera que veis arriba a la izquierda, que es la Viking, ¿no? En la década de los 70. Bueno, muchísimas misiones, tanto de Estados Unidos como de Rusia, como de Europa y actualmente de China también, pues han tenido a Marte en su objetivo. Estamos en una época dorada para la exploración de Marte. Aquí tenéis una foto del lanzamiento hace un par de meses, el 31 de julio, de la última misión de la NASA que va rumbo a Marte. Ahora, mientras estamos hablando, el robot Perseverance está yendo hacia Marte. Y además están yendo otras dos misiones, una de China y otra de Emiratos Árabes Unidos, que se ha sumado a la carrera espacial. Entonces, es la primera vez en la historia que tenemos 3 misiones simultáneamente ahora mismo yendo hacia Marte. Estos son los lugares en esta topografía del planeta en los que han aterrizado las misiones que han llegado hasta ahora, las Viking, la Pathfinder, la Mars 3 soviética, que fue la primera, la Phoenix, que llegó hasta latitud 70, cerca del Polo Norte. Y aquí tenéis dónde va a aterrizar Perseverance, si va todo bien. El lugar probable donde aterrizará la China, Tianwen-1, si va todo bien. Y en el caso de la de Emiratos Árabes Unidos, lo que lleva es un orbitador. Entonces, esa no va a aterrizar sobre Marte. Y aprovecho esta topografía de Marte para haceros notar que el código de colores que se utiliza siempre es proporcional a la altura sobre un nivel medio, que es el que daría el amarillo, lo más profundo es más azul y lo más alto es rojo. Aquí arriba a la derecha tenéis la escala de colores. Si os dais cuenta, si Marte está así, debe ser por algo. Y ese por algo es que todas las evidencias que tenemos hasta hoy en día nos indican que en el principio Marte tenía en el hemisferio norte un gran océano, esas zonas más bajas, ¿verdad?, más planas, de agua líquida a la vez que se formó la vida en la Tierra. Es decir, a nivel geológico y químico, probablemente Marte era muy parecido a la Tierra cuando aquí se forma la vida, por lo tanto, no hay pruebas, pero por lo tanto la vida pudo formarse en Marte. ¿De acuerdo? También tenemos zonas profundas en el hemisferio sur, como estas dos planitia, que es como se llaman en la topografía marciana, sobre todo en las planitia. ¿De acuerdo? En el hemisferio sur hay muchos más cráteres de impacto que en el hemisferio norte, en parte porque ese agua estaba frenando el impacto de los meteoritos durante los primeros cientos de millones de años. Por lo tanto, todas las pruebas acumuladas hasta la fecha nos indican que Marte hoy es así, es una especie de desierto congelado, maravilloso, con ese gran tajo en el centro que se llama Valles Marineris, pero quizá Marte era así en el pasado. Quizá era también un planeta azul, otro punto azul pálido en terminología de Carl Sagan, y quizá en ese océano, hace unos 3.800 millones de años, pudo surgir la vida, no lo sabemos. Esta es la sonda Curiosity, el rover maravilloso de la NASA que tenemos ahora mismo sobre el planeta y que está dando muchas alegrías a los investigadores. Tiene una estación medioambiental de análisis de presión, temperatura, nivel de irradiación, etcétera, que está construida en nuestro país por colegas míos del Centro de Astrobiología y que, bueno, supone, digamos, el hombre del tiempo en Marte. También tenemos ahora mismo trabajando InSight, que es una misión muy interesante, más geológica, en la que se está viendo la sismología. Ya se han detectado martemotos, es decir, terremotos en Marte, experimentos de radio y una sonda que intenta profundizar para ver qué temperatura interna tiene el planeta. Y aquí también hay una estación meteorológica española de nuestros colegas del Centro de Astrobiología.
Y uno de los temas de investigación que ahora mismo están siendo más relevantes en la vida marciana es que se han detectado de vez en cuando emisiones de metano. Entonces, claro, el metano tampoco es un biomarcador, es decir, es una molécula que se puede producir por la química, por la pura química, ¿de acuerdo? Y entonces hay dos posibilidades, que sea la química la que ha producido el metano o que, como veis a la izquierda, microbios metanógenos fueran los productores de ese metano. No hay ninguna prueba de ello, pero es una posibilidad. Entonces, eso, como digo, es uno de los temas que ahora en astrobiología, en concreto de Marte, está sobre la mesa. Bueno, en ese contexto va a llegar Perseverance, que es este nuevo rover, parecido a Curiosity, pero más moderno, con más capacidad de análisis. No voy a entrar en detalles, luego podemos hablar un poquito más si queréis. Con una serie de instrumentos muy complementarios que nos van a permitir quizá detectar trazas de vida pasada en Marte y además recolectar muestras que en el futuro vendrán a nuestro planeta. ¿De acuerdo? Y en 2022, es decir, dentro de 2 años, estaba previsto que hubiera salido también ahora este verano, pero ha habido problemas técnicos y ha habido que retrasarlo, irá esta misión de la Agencia Espacial Europea, ¿vale? Ese rover que tiene aquí en el centro, veis una zona gris que va a tener un taladro que va a permitir llegar hasta 2 metros de profundidad, tomar muestras y analizar. Y igual es el lugar más propicio para que exista vida en Marte en la actualidad, el subsuelo. Y el nombre que se ha puesto a este rover no podía ser mejor porque se le ha bautizado como Rosalind Franklin, en honor a una de las descubridoras de la estructura en doble hélice del ADN y que nunca, como sabéis bien, fue reconocida, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos que a finales de 2022 o principios de 2023 tengamos a Rosalind Franklin explorando también Marte. Y, como decía, una de las cosas que va a hacer el robot de la NASA que va a aterrizar en febrero ya del año que viene, el Perseverance, es tomar muestras que, junto con otras 2 misiones, luego si queréis hablamos en las preguntas, podrán acabar trayendo a la Tierra en 2031 muestras de Marte. Y eso sería interesantísimo, porque a diferencia de lo que supone analizarlas allí por los rovers, tendríamos la opción de analizarlas con nuestros laboratorios terrestres, ¿de acuerdo? Ya veremos si eso es posible, pero sería fascinante. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿podremos llegar a ver esto? Es decir, bueno, esto es un fotograma, ¿no?, de la película El Marciano, pero ¿podremos llegar a pisar Marte, los humanos, hombres y mujeres astronautas o cosmonautas o taikonautas, ¿no?, dependiendo de qué país sea el primero en llegar? Pues probablemente sí, probablemente. Ahí pongo 2040, se suele decir que siempre faltan 20 años para ver misiones tripuladas a Marte. Entonces, quizá en 2040 haya humanos analizando in situ Marte, ¿no? Eso sería fascinante. Y el último, digamos, la última estación, ¿no?, en este viaje que estamos haciendo hacia las posibilidades de vida es el llamado planeta gemelo, ¿verdad? Venus, que es muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaño, pero que tiene, esto es una imagen de radar porque desde fuera no se ve nada de Venus, tiene una capa de nubes tan densa, tan compacta, que hace que no se vea la topografía de Venus como si se ve aquí con infrarrojo y con radar. Pues esa superficie de Venus, debido a la densidad de las nubes que lo rodean, ha ido sufriendo un efecto invernadero cada vez más marcado y en la actualidad la superficie de Venus está nada menos que a 460 grados de temperatura, ¿de acuerdo? Es infernal. Ahí han llegado distintas sondas y aquí tenéis una imagen de la superficie tomada por la sonda Venera 13 de la URSS en 1982. Y lo que sabemos es que las capas de nubes de esa gruesa atmósfera que rodea Venus, cuanto más hacia arriba, lógicamente, tienen menos temperatura. Y aquí veis un perfil de temperatura que va, ¿verdad?, descendiendo la temperatura cuanto más arriba estamos. Y en esta zona, en la capa media, ya desde los años finales de los 60, y gracias también a Carl Sagan y un colega suyo llamado Harold Morovitz, se propuso que ahí quizá podrían vivir microorganismos a unos 20-30 grados en unas nubes, es decir, suspendidos en nubes, no se sabe muy bien cómo, pero quizá podrían estar en suspensión. En las nubes terrestres sabemos que hay microorganismos, entonces nada lo impediría. Lo que ocurre es que esas nubes tienen muchas gotas de ácido sulfúrico en suspensión, por lo tanto, los microorganismos serían extremófilos, de esos que hablábamos, los que viven a un pH muy bajo, quizá, por ejemplo, como los del Río Tinto, podría ocurrir. Entonces, bueno, sería posible que, pues que haya realmente nubes con microorganismos en Venus. Y en ese contexto, hace pues escasamente 15 días, se comunicó el descubrimiento de esta molécula llamada fosfano, o antes fosfina, que es un fósforo con 3 hidrógenos, en esas capas de las nubes de Venus, ¿de acuerdo? Entonces, se empezó a decir que eso era una señal de vida porque el fosfano lo producen en la Tierra los seres vivos. Sin embargo,
Cuando analizamos el cosmos, vemos que el fosfano se puede producir químicamente en distintos lugares por la química pura y dura, ¿de acuerdo? Sabemos que existe fosfano en la superficie en la atmósfera de Júpiter y de Saturno, ¿de acuerdo? Los gigantes de gas tienen algo de fosfano y es de origen químico. Entonces, de momento, la presencia de fosfano en Venus no es indicativa de que exista vida en Venus. Hay que hacer muchísima investigación más. Es un descubrimiento interesante, pero hay que volver a Venus. Hay que analizar más esas nubes de Venus. Esta es una imagen creada por un artista para representar esas capas densas de Venus. Habrá nuevas misiones en la próxima década surcando esas nubes y veremos si realmente puede haber seres vivos, porque de momento la presencia de fosfina, insisto, no es suficiente para decir que hay vida. Y ya estoy terminando. Un par de diapos y pasamos a las preguntas. ¿Realmente podremos encontrar vida? ¿Qué pasaría si la encontramos? Es decir, esta es la gran pregunta, ¿no? Podemos o no encontrar vida o sí encontrarla. Encontrarla como queremos los científicos o como les gustaría a los amantes de la ciencia ficción, ¿no? Si no hay vida, ¿quiere decir que no la hay? Pues no lo sabemos. Podemos ir 1000 veces a Marte, no encontrar vida, pero que realmente la haya y no la hayamos detectado todavía, que esté muy profunda en el subsuelo, por ejemplo. Si sí que hay vida, nos preguntaríamos, ¿está basada, y volvemos al principio de la charla, en agua y carbono? Pues o no, o sí. Si no está basada en agua y carbono, jolín, tendremos que cambiar mucho todo lo que pensamos sobre la química. Me parecería rarísimo un líquido mejor que el agua y un elemento mejor que el carbono por todo lo que hemos hablado para generar una química. Pero hay que estar abiertos a esa posibilidad. Si sí que está basada en agua y carbono, como esperaríamos, nos preguntaríamos, ¿la bioquímica también es igual? Es decir, proteínas, ácidos nucleicos. Bueno, pues podría no serlo. Aquí no lo pongo entre interrogaciones, porque es mucho más posible que haya otras bioquímicas. Y si sí que hay bioquímica, jolín, nos interesaría si hubiera ADN, por ejemplo, en Marte, auténtico de Marte, no llevado contaminando nuestros rovers, ponerlo en el contexto de nuestros árboles filogenéticos terrestres. Porque si no entra ahí, si la secuencia fuera muy distinta, en caso de que haya ADN, veis el árbol de decisión que va siempre por este lado, si no entra, querría decir que ha habido un origen de la vida distinto en Marte y en la Tierra. Pero si sí entra, querría decir que el origen fue común en uno de los planetas y se movió del uno a otro por panspermia, por meteoritos. ¿Daos cuenta qué importante? Y además, una cuestión tecnológica, una cuestión que tiene que ver con los biosensores que realizamos en la Tierra, y eso es un tema en el que estamos trabajando en este centro. Si encontramos vida extraterrestre, ¿seremos capaces de reconocerla? ¿De acuerdo? Ahí tenéis 4 sistemas, 4 dibujos, ninguno de ellos son seres vivos, algunos lo pueden parecer. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con la posibilidad de dar falsos positivos. Es decir, cuando encontremos algo y querramos decir que es vida, hay que estar muy seguros. Y eso es un problema tecnológico importante. Y por último, otra preguntita que muchas veces surge y que es la posibilidad de que existan otras vidas inteligentes. Claro, es mucho menos probable que el hecho de que haya vida inteligente al hecho de que haya vida, ¿no? Porque la vida, como habéis visto en ese árbol filogenético que ponía al principio, en su diversificación, en la rama de los eucariotas, de los pluricelulares, de los animales, de los primates, de los homínidos, de los humanos, ha generado inteligencia, pero en todas las demás, ¿no? Podemos ampliar el concepto de inteligencia y decir que también los delfines, los pulpos, los perros, los chimpancés tienen inteligencia, un cierto grado de inteligencia, sí, pero no capacidad de crear un lenguaje, de pensamiento abstracto, de construir símbolos. Entonces, claro, la búsqueda de otras vidas inteligentes es algo, digamos, con pocas probabilidades de éxito, pero que siempre ha llamado nuestra atención. Y la famosa ecuación de Drake, no voy a entrar en detalles, pero seguro que todos la conocéis, fue un intento de cuantificar esa posibilidad. Desde que se ha empezado a mediados del siglo pasado a plantear la posibilidad de que existan otras vidas inteligentes, se han mandado mensajes al espacio, y esta es una reproducción de las famosas placas que llevaban las sondas Pioneer 10 y 11 en la década de los 70, que es más que nada una declaración de principios de la humanidad. Somos humanos, vivimos aquí, venid a conocernos si queréis, ¿no? Bueno, probablemente nunca lo encuentre nadie y si lo encuentran no serán capaces de verlo, probablemente no tienen por qué tener ojos como los nuestros, pero bueno, fue un intento muy bonito. Ha habido otros, luego podemos hablar si queréis. Y por otra parte, también hemos estado atentos a si recogíamos señales del cosmos, si alguna civilización tecnológica nos estaba mandando alguna señal, ¿de acuerdo? Nunca se ha detectado nada. Esto fue lo más parecido a la famosa señal WOW, que fue detectada en 1977 como una llegada de una radiación electromagnética que tenía, digamos, esa forma, ¿no? La Tierra se iba moviendo y cuando enfocó justo a un lugar del cosmos parece que había una señal concreta. Lo que pasa es que luego cuando se ha repetido apuntando de nuevo y con aparatos mucho más sofisticados a esa misma señal, a esa misma zona, nunca jamás se ha vuelto a ver. Entonces, bueno,
Quizá al final el consenso es que era un trocito de basura espacial que rebotó alguna señal terrestre y eso es lo que nos llegó. Pero daos cuenta, esto dio, por ejemplo, lugar a la película Contact, ¿verdad? Con guión y de Carl Sagan y con toda esta maravillosa representación de lo que pasaría a los humanos si establecemos contacto, ¿no?, con otra civilización. Eso es un tema, de momento, mucho más de ciencia ficción que de ciencia, pero, bueno, una charla sobre otras vidas no puede no tenerlo en cuenta. Y ya termino diciéndoos que realmente ese esfuerzo, esa búsqueda de los humanos por intentar encontrar vida, sea o no sea vida inteligente, va a continuar, porque eso va en nuestra propia definición de humanos, de exploradores, de personas que están preguntándose constantemente qué les rodea. Entonces, eso va a continuar, no cabe duda. Y como decía Arthur C. Clarke, este famoso autor de ciencia ficción, lo que encontremos va a ser fascinante, porque a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. Pero en cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. Muchas gracias a todos, moltes gràcies. Espero que os haya gustado y, pues, más o menos, Josep, me ha adaptado al tiempo que me habías dado. Estoy abierto a las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Fantástico. Yo estoy oyendo los aplausos a través del silencio de los micrófonos. Pero mira, nos han enviado algunas preguntas que las tengo aquí ordenadas por votaciones. Entonces, Ana Isabel Sánchez dice, ¿se ha estudiado la supervivencia de vida originalmente terrestre en otros lugares del espacio? Por ejemplo, en el caso hipotético de haber llevado microorganismos terrestres al espacio, ¿se ha estudiado si han logrado sobrevivir afuera? Pues mira, esa pregunta es interesante. Lo que se ha hecho ha sido, por ejemplo, exponerlos en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Hay contenedores, hay experimentos de la Agencia Espacial Europea, uno que se llama Biopan, que consiste en pues como serían cultivos, ¿verdad?, los que tenemos en los laboratorios, y otros microorganismos metidos en rocas, pues esos se exponen al espacio y se ve si aguantan la radiación, el tiempo, la desecación, el frío. Y se ha visto que hay algunos que resisten bastante. Los halófilos, claro, los más extremófilos de la Tierra son los que mejor existen en el espacio, ¿vale? Los halófilos, los radiotolerantes, como por ejemplo Thermococcus radiodurans y otros de esos bichos. Y curiosamente, un animalito que, fijaos, el salto de complejidad, no ya microorganismos, sino un animal, que es muy conocido seguro por todos los amantes de la investigación y de la ciencia ficción también, ¿no? Que son los tardígrados, los famosos ositos de agua. Los tardígrados son unos animalitos que miden medio milímetro, que aquí viven sobre la superficie de las plantas, en zonas húmedas y demás. Hace falta, pues, al menos una lupa para verlos. Pero que son tremendamente resistentes, que resisten desecación, temperaturas de hasta más de 200 grados y hasta menos de 80 o 90, semanas de exposición en estos experimentos en el espacio exterior. Y eso es alucinante, ¿no? Esos podrían estar en distintos sitios. Pues resulta que precisamente los tardígrados se han mandado en un experimento, bueno, no un experimento, en un envío bastante chapucero. En el libro le dedico un par de párrafos como ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, ¿no? Se han mandado a la Luna. Ahora mismo hay tardígrados en la Luna, porque hay una misión de hace un año que mandó tardígrados deshidratados a la Luna, pues para ver qué pasaba, pero sin un control científico previo. Entonces, se supone que en la Luna no se van a poder reproducir, pero no se sabe. Y no sabemos tampoco, y eso es interesante para el contexto de lo que estamos hablando, qué ha podido pasar con esos microorganismos que, como digo, seguramente están llenando las superficies de las naves que hemos mandado a otros planetas, aunque se esterilizan, pero seguro que microorganismos quedan, y algunos de ellos forman esporas que, como todos sabemos, son muy resistentes. Pues puede haber microorganismos en torno a los lugares donde han aterrizado las naves, por ejemplo, en Marte. A lo mejor sí, a lo mejor hay pequeños ecosistemas en miniatura de vida terrestre en torno a Marte. Uno esperaría que allí sobrevivan muy poco por la temperatura y sobre todo por la gran radiación que cae en Marte, que no tiene una atmósfera densa como la Tierra. Pero la posibilidad existe. Entonces, bueno, pues es interesante, se está investigando de eso y hemos de tenerlo muy en cuenta por si alguna vez detectamos vida en otros lugares para tener claro que no es vida que hayamos llevado nosotros primero. Muchas gracias. Mira, aquí tenemos a Julia Barrett. Dice, buenos días. ¿Qué otras pruebas, además de la fotografía de la superficie de Titán y su baja temperatura, indica que el líquido es metano, etano y no algún otro tipo de molécula, que es indicativo de agua en su subsuelo? Vale, pues mira, eso se han hecho muchos análisis con el instrumental químico que llevaba tanto la sonda Cassini,
¿vale? Por ejemplo, espectros de infrarrojo, análisis de los componentes de las vibraciones moleculares de los distintos elementos, que son una especie de huella dactilar de lo que hay ahí. Y también las propias sondas Huygens, mientras iba bajando, ¿verdad? Mientras iba atravesando esas capas de nubes hasta posarse en la superficie. Y no hay ninguna duda que son metano y etano. Básicamente metano con un poquito de etano, lo que forman esas masas líquidas que están en la superficie, ¿vale? De hecho, se ha planteado ya, porque también se iba analizando la composición de las nubes. Entonces, en las nubes hay esos gases, o sea, esas moléculas en estado gas, ahí están líquidas y también están congeladas. Se han planteado bien esos ciclos, el equivalente al hidrológico en Titán, ¿no? Con hidrocarburos. Y además, medidas de radar y medidas utilizando otro instrumental de la Cassini y la Huygens, nos han mostrado que es muy probable, no hay pruebas directas, pero es altamente probable en ese caso que exista agua líquida formando un océano por debajo de la capa de rocas y hielo de la superficie de Titán. Entonces, en Titán tenemos probablemente agua líquida, seguro metano y etano formando sólido líquido agua y dunas de material orgánico, de moléculas orgánicas pequeñas. Algunas personas piensan que Titán se puede parecer a cómo era la Tierra en su origen, en esas ilustraciones que veíamos al principio, y que a lo mejor es una especie de reactor de química prebiótica en el que acabe generándose la vida en el futuro. De acuerdo, muchas gracias. A ver, ahora el siguiente es Andreu Ódena. Buenos días, me gustaría saber tu opinión acerca de los planes de Elon Musk para viajar a Marte y establecer una colonia humana allí. ¿Crees que es un objetivo que se podría alcanzar a lo largo de este siglo? De este siglo. Bueno, mira, este siglo la ventaja es que casi lo estamos empezando, ¿no? Entonces, está bien plantearlo así, no hay que tener prisa. Bueno, Elon Musk, digamos, la iniciativa privada, SpaceX en concreto, Elon Musk, pero también Virgin Space y Boeing, otras compañías norteamericanas que están apostando mucho por la exploración planetaria en general. Y China, no nos olvidemos de China, que tiene un potencial tecnológico y económico inmenso, pues están ya dando pasos muy firmes hacia llegar a la Luna y hacia llegar a Marte. Primero, para analizarlo, luego probablemente para explotar recursos, y ahora hablaremos sobre eso, y luego quizá para formar pequeñas colonias humanas allí, ¿no? Aquí hay varias cosas en conflicto. Una es, digamos, la parte positiva. Las empresas han agilizado mucho y han espoleado, ¿no?, la investigación que estaban haciendo las agencias espaciales, y eso es muy potente. Y, por ejemplo, la tecnología que nos muestra con sus cohetes Elon Musk es inimaginable que hubiera sido, digamos, económicamente viable para la NASA o para la ESA. Pero, por otra parte, lógicamente, son empresas y tienen intereses económicos. O sea, en el fondo van a querer rentabilizarlo, sea por transporte de turistas, que no es ninguna tontería, ¿eh? Hay potentados en este mundo que podrían pagar mucho dinero por ir a Marte y estar allí un tiempo y volver. Al igual no tendrían que volver y sería mejor dejarlos allí, pero bueno, una vez que han pagado, quiero decir, y dedicar ese dinero a la ciencia. Pero, lógicamente, también otro interés son las materias primas, ¿no? Y ahí se plantea, claro, un conflicto que es clave en este campo entre exploración, que es lo que haríamos los científicos, y explotación, que es lo que harían las compañías mineras, ¿vale? Hay una serie de National Geographic sobre Marte interesantísima sobre este punto. Entonces, eso va a ocurrir. No hace falta irse hasta el final del siglo. En las próximas 2-3 décadas vamos a tener un conflicto entre, imaginad que encontramos vida en Marte, pero además hay una materia prima muy interesante. Y empiezan a ir compañías mineras a explotar Marte, pero había vida endógena. ¿Qué hacemos? Cuestiones bioéticas, cuestiones geoéticas, que es otro tema que está ahora sobre la mesa, han de plantearse en Marte. ¿De acuerdo? Es fundamental. Carlos, aprovechando esto que dices, hay una pregunta que habla de esto, de las regulaciones bióticas. Claro. Es que si hay vida en Marte, decía Carl Sagan precisamente en Cosmos, este año estamos celebrando el 40 aniversario de Cosmos, de su serie y su libro Cosmos. Carl Sagan dice en ese libro, si hay vida en Marte, Marte es de los marcianos, aunque sean microorganismos, ¿no? Entonces, éticamente digamos, deberíamos interferir en un planeta o satélite en el que haya vida. O sea, si hay vida en Europa, ¿podemos ir allí a trastear con otra vida? ¿Quiénes somos nosotros los humanos, habitantes de un planeta, para intentar alterar eso, ¿no? Entonces, eso bioéticamente de momento no sería, digamos, defendible en absoluto. Pero incluso geoéticamente, lo que decíamos. Porque podemos alterar el paisaje, podemos alterar la morfología de un planeta o un satélite porque vamos allí con las compañías mineras a explotar sus materias primas.
La geoética es fundamental, se está explotando mucho en este país. Tenemos un geólogo, buen amigo mío, que se llama Jesús Martínez Frías, que es muy activo en el tema de la geoética. Y bueno, esos son temas interesantes. Pero volviendo a la otra parte de la pregunta anterior, ¿acabará habiendo colonias en Marte? Pues seguramente. Colonias pequeñas, sí. Colonias de investigadores dentro de 30, 40 años. Con hábitats, lógicamente, en Marte hay que llevar sistemas que te proporcionen oxígeno, que te proporcionen agua, que te proporcionen alimentos y que te aíslen de la radiación. Insisto, la radiación que cae en Marte es brutal, porque no hay una atmósfera densa. La densidad de la atmósfera marciana es más o menos el 2% de la terrestre. Entonces, ahí no se filtra la radiación. Y tenemos que estar muy protegidos. Claro, un viaje a Marte, quizá alguno de los que me estáis escuchando os gustaría ir a Marte. A mí tampoco me importaría si me garantizan, Josep, hacer una junta de la Sociedad Española de Virología en Marte, si nos garantizaran la vuelta, ¿no? Porque hay 8 meses de ida, el tiempo que estés allí, 2, 3 meses mínimo, ¿no? Ya que has ido, y 8 meses de vuelta. Durante todo ese tiempo recibes tal dosis de radiación que de momento o acabas muerto o acabas generando unos tumores brutales, ¿no? Entonces, no está resuelto eso. Eso es fundamental antes de ir a formar colonias. Y luego una pregunta más de ciencia ficción incluso es la de la terraformación de Marte, ¿no? La gente ya que se viene muy arriba, digamos, dice, ¿podemos convertir a Marte en un planeta como la Tierra, con las mismas características que la Tierra, donde podamos respirar sin escafandra y fuera de nuestro pequeño habitáculo? Por la respuesta científica es que no. No, es imposible cambiar la temperatura del planeta, que la media es 55 bajo cero. La gente que ha dicho el CO2 que está congelado en los polos de Marte, lo calentamos, eso forma nubes de CO2 que generan un efecto invernadero, más pequeño que el de Venus, pero un poquito de efecto invernadero, que calienta y entonces ese agua congelada se convierte en agua líquida. Claro, eso sobre el papel o en un dibujo, en una peli, está muy bien. Pero cuando echas las cuentas, no hay CO2 suficiente congelado como para que al evaporarse genere todo eso. Por tanto, la terraformación es una idea muy bonita, pero inviable. Muchas gracias. Mira, aquí tenemos a Carolina Campos. Dice, a ver, cuando ha hablado de la zona de habitabilidad de nuestro sistema solar, ha comentado los satélites ha comentado Ceres, ha hablado de Ceres, situado en el cinturón de asteroides. ¿Qué tiene en particular para que también sea interesante como los satélites de Júpiter o Saturno? Mira, Ceres y Plutón, que son 2 planetas enanos en la nueva terminología, ¿no?, de la Unión Astronómica Internacional, también hay muchísimas pruebas a favor de que debajo de la superficie haya agua líquida. Y lo que estamos viendo es que igual eso no es... Cuando se encontró por primera vez o se asumió que existía por primera vez en Europa y luego en Encélado, se decía, qué cosa más extraña, ¿no? Qué exótico. Pues lo que se está viendo es que quizá es algo muy habitual en el cosmos, ¿de acuerdo? Hay tanta agua, porque hay mucha agua en el cosmos, que a temperaturas bajas va a estar congelada, pero que si el centro del planeta o satélite es geológicamente activo, tiene calor o está sometido al movimiento de mareas porque tiene al lado un planeta gigante, lo de abajo va a estar caliente y arriba hay hielo. La interfase necesaria es agua líquida, ¿verdad? Entonces, quizás es mucho más habitual. Pues eso se ve que lo pueden tener tanto Plutón como Ceres. Y en el caso de Ceres, muy recientemente se ha visto que hay una zona, un cráter, en el que hay unas sales que son digamos, que son de origen, o sea, que se han formado como primero una molécula en disolución que luego ha cristalizado en forma de sal y que son recientes. Es decir, quizá se han formado recientes, en términos geológicos son millones de años, pero no miles de millones de años, sino millones de años. Entonces, quizá ese agua rico en sales que hay debajo de la superficie del planeta enano Ceres, en el cinturón de asteroides, pues está generando filtraciones de ese agua con sal que arriba cuando llega cristaliza. Eso es lo que hemos visto. Entonces, además, en otro cráter de Ceres hay materia orgánica y se ha detectado por los orbitadores y desde telescopios terrestres que hay moléculas orgánicas pequeñas. Entonces, bueno, pues tienes agua, tienes moléculas orgánicas pequeñas, no hay ninguna evidencia de vida allí todavía, pero sí tienes algunos de los requisitos para que se pueda formar. Muchas gracias. Siguiente es Irene Oterrino. Dice, mi pregunta es, ¿sería necesaria la existencia de una estrella tipo Sol para mantener la vida, teniendo en cuenta que puede haber agua y carbono en uno de estos planetas extrasolares? O sea, ¿necesitarías la estrella tipo Sol? Claro, siempre hace falta, para la vida al menos asumimos que hacen falta 3 cosas. Agua, materia orgánica y una fuente de energía. Sin energía no hay vida, ¿de acuerdo? Y de hecho, los virus, los amigos de Josep y mío, los virus, ¿no? Todos son amigos los virus menos un par de ellos o 3. Lógicamente, ellos no pueden generar su propia energía y la energía la toman prestada
de la célula a la que parasitan, ¿no? Entonces, siempre hace falta una fuente original de energía. En el cosmos eso lo producen las estrellas. Las estrellas tienen desintegraciones radiactivas que generan calor y que hacen que a su alrededor pueda haber vida, de una u otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, los planetas gigantes como Júpiter y Saturno, como decimos, también pueden tener sistemas con agua líquida y con posibilidades de vida alrededor, pero ellos son también herederos de la formación de una estrella. Entonces, estrellas sean tipo Sol o sean de otro estilo, porque hay una evolución de las estrellas a lo largo de lo que se llama la secuencia principal, es decir, cómo van cambiando las estrellas con el tiempo y cómo van haciéndose más o menos calientes, más o menos grandes. O sea, no tienen por qué ser exactamente iguales al Sol en su fase actual, pero por lo que pensamos, una fuente de energía tipo estrella sería fundamental para la existencia de otras vidas. Muy bien, y creo que es, a ver, tengo otra pregunta de María Muñoz. En el otro satélite de Saturno, con características similares a Europa, ¿hay misiones futuras también pensadas o no se ha centrado en él por alguna razón? Sí, mira, en Encélado se ha detectado ya la emisión de esas surgencias de agua, ¿no? De esas especies de géiseres, ¿no? Y Cassini-Huygens, de la que hablábamos, ¿verdad?, que ha investigado en profundidad el sistema de Saturno y sus satélites. Cassini, en concreto, porque Huygens, recordad, es el aterrizador que llegó a la superficie de Titán y ahí se quedó, ¿no? Cassini siguió haciendo sobrevuelos en distintos satélites y pasó varias veces en torno a Encélado. Y varias de las veces que pasó, atravesó justo la emisión de vapor de agua con sales y con otras moléculas que detectó a partir de Encélado. Entonces, eso está bastante bien estudiado. Y eso es una prueba directa de la existencia de ese océano interior y de una química bastante rica. Entonces, claro, eso ha desencadenado un interés brutal por Encélado, es uno de los principales candidatos que tenemos ahora mismo, y sí hay otras misiones que ya están digamos, no hay ninguna aprobada, pero hay 2 opciones de misión muy bien posicionadas en la lista de espera, ¿no?, para que durante la próxima década se aprueben y a mediados o finales de la década que viene lleguen a Encélado. Muy bien. Ya solamente, bueno, creo que ya no hay más preguntas, pero solamente comentar que te hemos grabado. Todo lo que he dicho podrá ser utilizado en contra mía. Entonces, expresar a toda la gente que una vez finalizado el evento recibiréis un correo electrónico con el enlace de este vídeo y ya solamente creo, a ver, espera, mira, ahora acaba de llegar la última. Claro, sí, hay que apresurarse los últimos. Sí. ¿El estudio de la composición de la atmósfera de planetas muy alejados de la Tierra podría ser una manera de testear la viabilidad de la vida en dichos planetas? Sí, muy buena pregunta. Eso es lo que hacen los astrofísicos y astroquímicos hoy en día. Daos cuenta, como decíamos, que fuera de nuestro vecindario cósmico, en otros sistemas planetarios, claro, ahí no puedes llegar con misiones robóticas. Ha habido algunas ideas, por ejemplo, Stephen Hawking, propuso el empleo de una tecnología muy imaginativa, pero no muy viable, ¿verdad?, para llegar allí. Entonces, lo que nos queda es mirar por el telescopio, hacer espectros e intentar ver qué es lo que hay. Por lo tanto, si tú analizas la atmósfera de un planeta, ¿puedes detectar la presencia de vida? Esa es la gran pregunta. Durante mucho tiempo eso se ha centrado en detectar oxígeno, porque sabemos que aquí el oxígeno de la Tierra fue producido por la vida principalmente, también había algo de oxígeno químico, pero es básicamente fruto de la fotosíntesis oxigénica de las primeras cianobacterias y luego también plantas, etcétera. Entonces, si encontráramos mucho oxígeno en la atmósfera de un planeta, podríamos decir quizá allí se produjo también fotosíntesis y, por lo tanto, pues estamos hablando de vida, ¿no? Y también se ha dicho, si hay oxígeno en abundancia, puede haber ozono, ¿no?, que es el O3, material formado a partir del oxígeno. Esa es una opción. Pero no tenemos que centrarnos en que la vida tenga que ser necesariamente, digamos, fotosintética, ¿no? No tiene por qué haber aparecido la fotosíntesis en otras vidas. Entonces, se está pensando en que pueda detectarse señales de metano o, a lo mejor, señales pulsátiles de distintos gases. Eso que estamos viendo ahora, que os lo he dicho brevemente, pero bueno, para que os resultara familiar, el tema de que de vez en cuando se detecta metano en Marte, pues a lo mejor eso se puede detectar con los espectros que nos vienen desde un planeta extrasolar en esas atmósferas. Y entonces igual podemos tener pruebas que, como veis, van a ser siempre muy indirectas, nada que ver con ir con un rover o ir los humanos y hacer análisis allí, pero esos desbalances de gases o esas
posibilidades de que algún gas sea producto de la actividad biológica son los que nos van a dar pistas sobre la existencia posible de vida en algunos de esos planetas habitables de los que os he mostrado una diapo. Los que están a la distancia concreta, que se parecen a la Tierra, que son de roca y que, en principio, podrían reunir esas características. Si esto lo sumamos al hecho a que, como os decía, quizá hay en el cosmos 10 a la 23 planetas, pues, hombre, aunque la posibilidad de que te toque la lotería es muy baja, si juegas muchas veces, a lo mejor acabas ganando, ¿no? Eso es un poco lo que está en la base de este tipo de investigación. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Fantástica presentación. Yo creo que hemos disfrutado todos. Agradecer a todos los asistentes y ya sabéis que la tendréis online. Y nada, pues quedamos dentro de pocos días en la Junta de la SEF. Sí, ¿verdad? Sí, espero seguir contando contigo en próximas ediciones. Lo intentamos trabajar en estudiantes de máster, pero bueno, este webinar, como es tan interesante y en esta situación de la pandemia, que es difícil reunirse en un centro, que tienes que tener unas ciertas condiciones y esto de movernos también nos cuesta. Complicado, sí. Pues bueno, tienes la ventaja de que podemos tener más asistentes también. Sí, y así veis un poco mi despacho también, las cositas que tengo por aquí. Bueno, pues mira, detrás de mí está la superficie de Marte, encima está el origen de la vida, hay unas moléculas, Darwin siempre vigilándome. Bueno, pues así se conoce un poquito también el lugar de trabajo de los investigadores, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y gracias, Josep. Adiós. Adiós.